Y Dios bendijo a Jerusalén, la capital eterna e indivisa de Israel. La noche comenzó como cualquier otra en esta ciudad sagrada, donde cada piedra cuenta una historia de siglos pasados y cada sombra lleva el peso de profecías aún por desarrollarse. Desde la residencia oficial del líder de Israel, Benjamín Netanyahu, la antigua ciudad de Jerusalén brillaba suavemente bajo un manto de estrellas, serena, pero siempre vigilante. Pero esta noche estaba destinada a algo mucho más allá de lo ordinario. Mientras Netanyahu estudiaba una pila de documentos de seguridad nacional, el peso de sus responsabilidades lo agobiaba, pero había algo más, una sensación desconocida, no exactamente fatiga, sino un profundo tirón interior que parecía tirar de él desde adentro. Era como si una fuerza invisible lo estuviera instando a hacer una pausa, a alejarse de las demandas del liderazgo por un momento. Sin entender del todo por qué, cedió a la llamada y se refugió en el silencio y la oración. Las palabras de las Escrituras acudieron a él como solían hacerlo en tiempos de incertidumbre, ofreciéndole consuelo: el que guarda a Israel no se adormece ni duerme. Cerró los ojos y buscó claridad, esperando encontrar paz en medio de la tormenta de sus deberes. Pero en lugar de encontrar quietud, el mundo que lo rodeaba pareció disolverse por completo. Una luz brillante, abrumadora pero pacífica, lo envolvió por completo. Su resplandor estaba más allá de la comprensión humana, brillante pero suave, como 1000 soles contenidos en un solo momento. Cuando la luz comenzó a suavizarse, se encontró ya no en su oficina, rodeado de papeles y responsabilidades. En cambio, se encontraba de pie en un valle infinito, vasto y desolado, un paisaje árido de silencio y soledad. El aire mismo parecía cargado, palpitando con una energía misteriosa que no podía ni empezar a describir. Y entonces, a lo lejos, vio una figura, un ser de una presencia tan luminosa que su propia forma parecía brillar con un resplandor de otro mundo, que trascendía todo lo terrenal. La figura permaneció inmóvil, sin moverse, pero emanando un profundo sentido de propósito que parecía extenderse por todo el valle, llenándolo de una presencia inconfundible. Entonces, como si la tierra misma se hubiera abierto para hablar, una voz resonó en la quietud, rica, poderosa e innegablemente divina. No era una simple visión, era un llamado, una convocatoria destinada a transformar su comprensión del mundo, el futuro y su lugar en él. Benjamín, repitió la voz, su autoridad llenando el aire como un trueno. Yo soy el que ha protegido esta tierra desde el principio de los tiempos. Tú eres el líder de Israel, pero tu propósito se extiende mucho más allá del gobierno. Estás llamado a ser un testigo de los signos de los tiempos, un heraldo para mi pueblo. En ese momento, el corazón de Netanyahu se aceleró con una intensidad que nunca había conocido. Sabía, sentía, que esa no era la voz de un hombre, sino de algo mucho más grande. La figura continuó, sus palabras resonando en su alma: mira lo que tienes ante ti. Al volverse hacia la fuente de la orden, los ojos de Netanyahu se posaron sobre una visión que lo llenó de terror. De todos los rincones de la tierra, las naciones convergían, los ejércitos marchaban, las fuerzas se alineaban y sus movimientos pintaban un panorama oscuro y aterrador. Parecía que se estaba desatando una tormenta de caos que se extendía por todo el país. Pero lo que era aún más escalofriante eran las alianzas que se formaban entre esas naciones, alianzas que antes se creían imposibles, pero que ahora estaban unidas en su animosidad hacia el pueblo de Israel. Esto es lo que viene, declaró la figura, con voz firme y resuelta. El tiempo de las profecías se está cumpliendo ahora. La batalla de Armagedón se acerca, como está escrito, y los reunieron en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, Apocalipsis 4:16. Pero no tengan miedo, porque yo soy el Señor, y mi palabra permanece eterna. Los que confían en mí serán protegidos. A medida que la visión se desarrollaba más, algo inesperado atravesó la oscuridad, un destello de esperanza en medio del terror que se acercaba. En los cielos, apareció una luz aún más brillante que cualquier otra anterior. De dentro del resplandor emergió una multitud de ángeles, cuya presencia llenó el aire con poder divino y paz. En el centro de esta asamblea celestial se encontraba una figura, radiante de gloria, cuya apariencia no dejó ninguna duda en el corazón de Netanyahu. Supo de inmediato quién era, el Mesías, de pie como símbolo de esperanza y redención. Volveré, dijo el Mesías con autoridad, su voz como un faro de promesa, y mis pies tocarán este monte, como lo he prometido. En aquel día, sus pies se posarán sobre el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén al oriente. Zacarías 14:4, resonó la voz con certeza.
Lleno de reverencia, Netanyahu cayó de rodillas, profundamente conmovido por el peso de lo que había presenciado. Ahora comprendía que su papel era mucho más que el de un líder político. Estaba llamado a preparar a su pueblo para algo mucho más grande que cualquier batalla política o lucha militar. Su nación, Israel, estaba en el umbral del cumplimiento del plan divino de Dios. La visión se desvaneció lentamente, y Netanyahu se encontró una vez más en los confines de su cargo. Pero algo dentro de él había cambiado irrevocablemente. Ya no podía ver su liderazgo a través de la misma lente. La carga de lo que le había sido revelado pesaba mucho en su corazón, y sabía que tenía que actuar. Al día siguiente, Netanyahu convocó una reunión especial con sus consejeros espirituales y los líderes religiosos de Israel. Mientras compartía su experiencia con ellos, su voz temblaba de profunda emoción. Algunos lo escuchaban con escepticismo, con rostros inseguros, mientras que otros lo miraban con inquietud, pero todos sintieron el peso de las palabras pronunciadas por un hombre que había sido tocado por lo divino. No estoy aquí simplemente como su líder político, dijo Netanyahu con voz resuelta, estoy aquí como un siervo de Israel, un testigo de lo que está por venir. Debemos recurrir a Dios ahora, porque los tiempos que se avecinan estarán llenos de dificultades. Sin embargo, el Señor nos ha prometido, y se cumplirá, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Joel 2:32. A partir de ese momento, Netanyahu abrazó un nuevo llamado, uno que combinaba su papel de líder con su nuevo sentido de responsabilidad espiritual. Se dedicó no solo al futuro político de Israel, sino al despertar espiritual de su pueblo. Comprendió que el destino de Israel no estaba determinado únicamente por fuerzas políticas, sino por la mano de Dios, y se sintió obligado a liderar con fe, coraje y propósito divino. Los desafíos que se avecinaban serían grandes, pero Netanyahu confiaba en que Israel, la tierra que había sido elegida, resistiría gracias a la presencia duradera de Dios. A medida que las tensiones entre las naciones crecían hasta el punto de ebullición, Netanyahu sabía que Israel estaba en el centro de una tormenta profética, y que su propia existencia estaba ligada al desarrollo de la profecía divina. Esa noche, mientras meditaba en la tranquilidad de su oficina, sucedió algo extraordinario. Una presencia divina lo envolvió, una sensación tan profunda que parecía como si Dios mismo estuviera a su lado, hablándole directamente al alma. En un instante, una visión lo invadió. Los cielos se abrieron y una voz, atronadora y autoritaria, resonó en el aire. Benjamín, escucha y oye la palabra del Señor de los ejércitos. El tiempo está cerca. La guerra que pondrá fin a todas las guerras está sobre ti. Todas las naciones se levantarán contra Israel, tal como está escrito, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Apocalipsis 20, 7-8. Netanyahu comprendió que esto no era un sueño, ni una mera visión. Era una revelación divina del destino que aguardaba a su nación. El peso de las palabras, junto con el profundo sentido de responsabilidad que ahora pesaba sobre él, era abrumador. Pero aún más misterioso fue la mención de algo llamado la Arca de Wilson. El significado de este término se le escapaba, pero sintió una agitación en su alma, un indicio de que estaba conectado con una profecía a punto de cumplirse. En los días que siguieron, mientras Netanyahu buscaba claridad a través de la oración y la reflexión, las piezas del rompecabezas comenzó a alinearse. Se dio cuenta de que el Arca de Wilson no era solo un símbolo físico del pasado de Israel, sino una clave para su futuro profético, que unía la historia antigua de la nación con su destino en el plan divino que se estaba desarrollando. Cuanto más reflexionaba, más claro se volvía, el Arca de Wilson estaba vinculada a una antigua profecía, una que hablaba de grandes pruebas y triunfos por venir. Era un presagio, una señal tanto de los desafíos como de las victorias que Israel enfrentaría en los días venideros. Entonces, sucedió lo inimaginable. En las horas oscuras de una mañana, la calma fue interrumpida por el agudo aullido de las sirenas de ataque aéreo. Irán había lanzado 300 misiles dirigidos directamente a Israel. Por un momento, Netanyahu se quedó paralizado, con el corazón acelerado mientras comprendía la escala del ataque. Era una amenaza diferente a cualquier otra que Israel hubiera enfrentado jamás, su magnitud era abrumadora, empequeñecía todo lo que habían soportado anteriormente. La cúpula de hierro se activó con su precisión habitual, pero la gran cantidad de misiles que se abalanzaban sobre ella amenazaba con abrumar incluso a este sistema de defensa de última generación.
En la sala de crisis, Netanyahu observaba las pantallas con incredulidad mientras el asalto se desarrollaba en tiempo real. Su mente recordó las palabras del Señor, que resonaban en sus pensamientos. ¿Era este el comienzo de la batalla predicha? ¿Era este el momento descrito en el Apocalipsis cuando las naciones se unirían contra Israel, la confrontación final entre el bien y el mal? Sacando fuerzas de las promesas divinas a las que se aferraba, Netanyahu susurró para sí mismo las palabras de Isaías: «No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Te esfuerzo, te ayudo, te sostengo con la diestra de mi justicia». Isaías 41, 10. Mientras los misiles caían, el cielo se llenó de explosiones, cada una de ellas un recordatorio de la brutal realidad de la guerra. Sin embargo, en medio del caos, Netanyahu vio algo que solo podría describirse como una intervención divina. Varios misiles fueron interceptados con precisión, mientras que otros inexplicablemente se desviaron de su curso, como si una fuerza invisible los estuviera guiando. Fue un momento que desafió la lógica, una clara señal de que algo más allá de la comprensión humana estaba en acción. «Es el Señor Todopoderoso quien lucha por nosotros», declaró Netanyahu, con su voz llena de fe inquebrantable, incluso cuando el mundo a su alrededor parecía temblar de incertidumbre. Cuando el peligro inmediato comenzó a disminuir y la calma regresó a la nación, Netanyahu se dirigió al pueblo de Israel en una transmisión en vivo. Su voz, aunque firme, tenía un innegable peso de emoción, la gravedad del momento infundida en cada palabra. «Pueblo de Israel», comenzó con un tono decidido pero reverente, «vivimos en tiempos de profecía. El Señor me ha mostrado lo que nos espera. Las naciones se levantarán contra nosotros, pero no teman, porque Él nos ha prometido esto: pelearé contra sus enemigos y salvaré a sus hijos». Habló del arco de Wilson, cuyo significado ahora es más claro que nunca. «Este no es solo un símbolo del pasado», dijo Netanyahu, sus palabras llenas de profundo significado, «es una señal para nuestro futuro. Se erige como un puente entre lo que fue y lo que está por venir, un testimonio de los planes inquebrantables que Dios tiene para nosotros». Su voz se hizo más fuerte, una nota desafiante subyacía en sus palabras. «Esta guerra», continuó con una convicción que irradiaba más allá de la pantalla, «no es el final. Es el comienzo de algo más grande. El propósito del Señor para Israel permanece inquebrantable e inquebrantable». La reacción de la comunidad mundial no se hizo esperar. Algunas naciones condenaron el ataque de Irán, mientras que otras permanecieron en silencio, y su falta de acción fue elocuente. Sin embargo, Netanyahu comprendió que se trataba de la primera salva de un conflicto mucho mayor. La batalla no era solo física, sino espiritual, una guerra librada en ámbitos invisibles. Mientras los días venideros prometían poner a prueba la determinación de Israel como nunca antes, Netanyahu buscó la guía del Señor, preparándose él mismo y su nación para afrontar lo que se avecinaba con valor y una fe inquebrantable. Los desafíos eran grandes, pero él sabía que la fuerza de la promesa de Dios los sostendría en los tiempos más oscuros. Para Netanyahu, el ataque con misiles no fue simplemente un acto de agresión, fue un llamado de atención, un despertar a las fuerzas divinas en juego. El arco de Wilson, la protección milagrosa de Israel y las palabras que había recibido en sus visiones convergieron para revelar una verdad innegable: la profecía se estaba desarrollando ante sus ojos. Lo que antes parecían promesas lejanas ahora eran tangibles, reales e innegablemente inminentes. Una noche, mientras el suave resplandor de la luz del atardecer de Jerusalén se filtraba a través de su oficina, Netanyahu sintió el pulso antiguo de la ciudad, su ritmo un recordatorio constante de las promesas que se habían hecho mucho tiempo atrás. A pesar del inmenso peso de sus responsabilidades, una extraña paz se instaló en su interior. En ese momento, comprendió que su papel era parte de algo mucho mayor, un plan divino que se extendía más allá de su propia comprensión. En la oración, sintió que la presencia familiar regresaba, no a través de palabras, sino a través de una profunda quietud que parecía envolver su alma, acallando todas las dudas. Entonces, una voz rompió el silencio, hablándole directamente al espíritu, sus palabras tan claras e inconfundibles como si hubieran sido grabadas en el aire: «Benjamín, el momento está cerca. Las naciones se levantarán contra Israel, pero mis planes para mi pueblo no se tambalearán». El mensaje fue breve, pero tenía el peso de la eternidad, llenando a Netanyahu de asombro y reverencia. Tembló, no de miedo, sino de profunda responsabilidad. Sabía que las revelaciones de Dios a menudo llegaban en fragmentos, piezas de un rompecabezas divino más grande. Como había escrito el apóstol Pablo,
porque en parte conocemos, y en parte profetizamos. 1 Corintios 13, 9. Netanyahu se dio cuenta de que ese momento era otra pieza del tapiz divino que se desplegaba ante él. Su papel se había expandido más allá del de un líder político, se había convertido en un administrador de la profecía, a quien se le había confiado el peso del destino de Israel. Ya no se trataba solo de sortear desafíos políticos, se trataba de ser testigo del desarrollo del plan de Dios para su pueblo. En los días siguientes, las palabras Arco de Wilson resonaron en la mente de Netanyahu, como un estribillo poderoso. Decidido a comprender su significado, comenzó a ahondar en la historia de este antiguo monumento. Descubrió su papel fundamental en Jerusalén, un puente que en su día conectaba el sagrado monte del templo con la ciudad alta. Pero pronto se dio cuenta de que el Arco de Wilson no era solo una estructura de piedra, era un símbolo, un puente divino que conectaba el propósito del cielo con la realidad de la tierra. Un recuerdo lejano se agitó dentro de él. Años atrás, había encontrado una palabra profética que mencionaba el Arco de Wilson como una señal. En ese momento, su significado parecía poco claro, pero ahora, con cada día que pasaba, Netanyahu comprendía que había llegado el momento. El Arco de Wilson ya no era solo una reliquia del pasado, era un llamado de Dios, una señal tangible de que el momento del cumplimiento estaba sobre ellos. Israel no era solo una nación, era un puente, un conducto para que se cumplieran las promesas de Dios. Como había escrito Pablo, seguid el camino del amor y procurad los dones del Espíritu, sobre todo la profecía. 1 Corintios 14, 1. Esta revelación no era solo para Netanyahu, era para todos los que tuvieran oídos para oír. Él sabía que había llegado el momento de compartir este mensaje divino con otros. Con urgencia, reunió a sus consejeros y líderes espirituales de mayor confianza en una cámara tranquila, un lugar donde se habían tomado decisiones de gran importancia a lo largo de la historia de Israel. Compartió la visión, la palabra que había recibido y el profundo sentido de urgencia que la acompañaba. Las naciones se unirán contra nosotros, dijo Netanyahu, con voz firme y resuelta. Pero el Arco de Wilson es una señal. Conecta nuestra historia con las promesas que aún están por cumplirse. Israel se erige como ese puente, una nación que se encuentra entre el cielo y la tierra. Citó las Sagradas Escrituras para afianzar su fe, recordándoles el pacto inquebrantable de Dios. Aunque tiemblen los montes, mi pacto de paz no se quebrantará. Isaías 54, 10. Con una voz tranquila pero autoritaria, Netanyahu hizo un llamado a la unidad y a la acción. Este mensaje no es solo para mí, es para Israel y para los creyentes de todo el mundo. Debemos prepararnos, orar y mantenernos firmes como pueblo de Dios. El tiempo de la complacencia ha terminado. Estamos al borde de algo profundo y debemos estar listos. La sala quedó en silencio mientras el peso de sus palabras se hacía sentir. La gravedad del momento era innegable y cada persona presente sintió el cambio en el aire, el conocimiento de que estaban parados en el umbral de algo eterno. Las palabras de Netanyahu no solo transmitían autoridad, sino también un propósito. Ya no era simplemente un líder, era un vehículo para algo mucho más grande, un profeta del futuro de Israel, encargado de guiar a su nación a través de las pruebas que se avecinaban. Cada día que pasaba, sabía que los ojos del mundo estarían puestos en Israel, y que el destino de la nación estaba íntimamente ligado al cumplimiento de las promesas de Dios. Fue un momento de gran prueba, pero también de gran esperanza, porque Israel se erigía como un faro del propósito divino en un mundo al borde del cambio. En los días siguientes, el sentido de urgencia de Netanyahu se profundizó. Sus discursos, una vez pragmáticos y estratégicos, adquirieron ahora un nuevo peso, como si llevaran una carga divina. No estamos aquí por casualidad, dijo durante un discurso en vivo, con su voz firme pero llena de reverencia. El Dios de nuestros antepasados, Abraham, Isaac y Jacob, nos ha traído a este momento. Como fue fiel antes, lo será nuevamente. El Arco de Wilson, la antigua estructura que durante mucho tiempo había sido un testigo silencioso de la historia, se convirtió en una imagen central en la retórica de Netanyahu. Para él, ya no era solo un puente físico entre dos partes de Jerusalén, era una metáfora poderosa, un puente que unía el pasado histórico de Israel con el destino que lo aguardaba. Este arco nos recuerda que el pasado no está separado del futuro, dijo con convicción. Nos llama a sacar fuerzas de donde hemos estado, incluso mientras caminamos hacia lo que está prometido. Pero su convicción no era solo retórica política, estaba basada en algo más profundo, algo eterno.
se apoyó fuertemente en la promesa de las Escrituras que había sostenido a sus antepasados, recurriendo al pozo de la fidelidad de Dios, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Jeremías 29, 11. Entonces, una tarde tranquila en oración, Netanyahu recibió una visión que cambiaría para siempre su comprensión de su papel. Vio el arco de Wilson, pero esta vez, era diferente. Las antiguas piedras, desgastadas por el tiempo y la historia, parecían brillar desde adentro, bañadas por una luz que era inconfundiblemente divina. La visión lo dejó sin aliento y en la quietud de su espíritu escuchó la voz del Señor, clara y profunda. Este arco es como las oraciones de mi pueblo. Sostiene a esta nación, llevándola a través de las tormentas que aún están por venir. Las palabras impactaron a Netanyahu como un rayo, y lo humillaron profundamente. Comprendió, por primera vez, que las oraciones de los fieles, las que se susurraban en soledad o se gritaban en la desesperación, eran una fuerza invisible pero poderosa. Así como el arco de Wilson había sostenido una vez el puente hacia el monte del templo, también las oraciones de Israel mantuvieron firme a la nación contra las fuerzas crecientes que buscaban desgarrarla. Con esta nueva comprensión, el enfoque de Netanyahu hacia la crisis cambió. Comenzó a ver cómo los eventos actuales se alineaban con las advertencias proféticas que había recibido. Si bien la violencia y el malestar en Israel eran aleccionadores, también afirmaron su creencia de que Dios estaba trabajando, incluso en medio del caos. Cuando se dirigió a la nación en los días siguientes, sus palabras tenían tanto el peso del desafío como la esperanza. Estos son tiempos difíciles, dijo, con voz firme pero llena de compasión. Pero este no es el final. El Señor ha prometido estar con nosotros en cada prueba. Citó Isaías 43, 2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y cuando pases por los ríos, no te inundarán. Advirtió contra la precipitación en las conclusiones, contra la interpretación de cada adversidad como una señal de fatalidad inminente. Es fácil mirar estos acontecimientos y pensar que estamos en el capítulo final, dijo Netanyahu, con la mirada firme y sin pestañear. Pero los planes del Señor no son para que nos apresuremos o los definamos. Debemos esperar, confiar y permanecer fieles, sabiendo que su tiempo es perfecto. Sin embargo, incluso mientras hablaba de confianza y paciencia, la situación sobre el terreno se volvió cada vez más urgente. El 7 de octubre comenzó como cualquier otro día, pero al final, se había convertido en un día que Israel nunca olvidaría. El aullido de las sirenas de emergencia cortó el aire de la mañana, seguido de informes de lo impensable, 300 misiles, disparados desde Irán, todos apuntando directamente a Israel. Netanyahu permaneció inmóvil por un momento, con la mente acelerada. Esta no era una escalada común, fue un asalto calculado y a gran escala, diseñado para abrumar las defensas de Israel, incluida la cúpula de hierro, que había protegido a la nación tantas veces antes. El peso del ataque recaía sobre sus hombros, pero el conocimiento de las promesas de Dios lo sostenía. Había hablado a la nación de la fidelidad de Dios, y ahora tenía que liderar en medio de esta prueba, confiando en que el mismo Dios que había llevado a Israel a través de tormentas pasadas los ayudaría a superar los desafíos del presente. Mientras los misiles surcaban el cielo, Netanyahu sabía que el arco de Wilson, tanto como símbolo como recordatorio espiritual, mantendría unido a Israel, así como las oraciones de los fieles seguirían apoyándolos, invisibles pero poderosas. En este momento de crisis, la promesa divina permaneció inquebrantable, el destino de Israel estaba entrelazado con el plan de Dios, y ninguna fuerza, visible o invisible, podría romper el pacto que él había hecho con su pueblo. La determinación de Netanyahu se endureció, sabiendo que la batalla que se avecinaba no era solo una batalla de misiles y guerra, sino una batalla de fe, esperanza y propósito divino. En la sala de crisis, las pantallas parpadeantes y el zumbido constante de la actividad parecían distantes para Netanyahu mientras sus pensamientos se dirigían hacia el interior. Se encontró luchando con una profunda comprensión, una pregunta que resonaba en su mente: ¿es este el momento del que habló Dios? ¿Se está desarrollando la profecía ante mis ojos? El arco de Wilson, una estructura que durante mucho tiempo había sido un símbolo del pasado de Israel, ahora ardía con una urgencia que no había sentido antes. No era solo una reliquia de la historia, era algo más, algo vital. Se había convertido en un símbolo viviente de las oraciones que siempre habían sostenido a Israel, el fundamento espiritual sobre el que se sostenía la nación. Más tarde ese día, Netanyahu convocó una reunión con sus asesores y líderes espirituales más cercanos.
Mientras se reunían, su voz sonaba firme, pero había una urgencia más profunda en sus palabras, una urgencia nacida de su creencia de que algo mucho más grande que la estrategia militar se estaba desarrollando ante ellos. Esto es más grande que los misiles o los sistemas de defensa, dijo Netanyahu, con la mirada firme. El Señor reveló la importancia de la oración, y ahora veo por qué. El arco de Wilson no es solo historia. Es un recordatorio, las oraciones del pueblo de Dios mantienen unida a esta nación, y sin ellas, flaquearemos. Miró a cada uno de ellos a los ojos, asegurándose de que su mensaje fuera comprendido. Los aliados pueden vacilar, la diplomacia puede fallar, pero las oraciones de los fieles deben permanecer firmes. A pesar de la furiosa tormenta afuera, Netanyahu se mantuvo firme en su convicción. No era la cúpula de hierro ni el poder militar lo que finalmente sostendría a Israel, eran las promesas de Dios, cumplidas a través de las oraciones de su pueblo. Y mientras pronunciaba estas palabras, Netanyahu sintió un renovado sentido de propósito, sabiendo que no se trataba solo de una lucha por la supervivencia, sino de una batalla por el alma misma de la nación. La fuerza de la nación, su esperanza, su futuro, residían en la fe inquebrantable de su pueblo. Las oraciones de los fieles eran la defensa más verdadera de Israel, y mientras ellos permanecieran allí, también lo estaría la mano de Dios.